Perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué estábamos viendo todos estos de los canales, los iones, cómo se mueven las moléculas a través de la membrana? Justamente para ver esto, para entender esto. ¿Por qué? Naturalmente, nuestras neuronas eh, tienen un potencial que se llama, bueno, potencial de membrana, y sobre todo en las células nerviosas. Y ya vamos a ver para qué sirve eso. ¿Por qué se llama potencial de membrana? Potencial, bueno, justamente porque va a tener una capacidad de hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, tal persona tiene mucho potencial para hacer tal cosa, no sé, para las matemáticas o para el teatro, es porque tiene algo que lo va a hacer muy capaz, ¿sí? Y con las membranas pasa lo mismo. Eh, y ese potencial, ¿sí? Bueno, tiene una explicación. Y va a surgir esto, de lo que estábamos viendo recién, de que, a ver si, ahí está, de que la célula en las partes muy cercanas de sus membranas, tanto del lado externo como del lado interno, van a tener diferentes ¿Puedes concentraciones de pecharte? cargas, Puto se la... ¿sí? Van a tener distintas cargas, Puto ¿sí? parecía... O sea, cargas positivas y cargas negativas. Bueno, acá Y esta captura. separación, ¿sí? Se va a transformar en un tipo de energía que se llama energía potencial, ¿sí? La energía potencial es esa energía que se va acumulando. Y después tenemos otro tipo de energía que es la energía cinética, que es la energía del movimiento. Ah, no, pero esta chica, Y mira, de la... ustedes recuerden que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Sino que se transforma. Y uno lo puede representar esto con un ejemplo que es muy claro y que es muy común de cuando se explican estos tipos de energía. Que, por ejemplo, la energía potencial puede ser interpretada como toda la nieve que se acumula en la punta de una montaña. Y esa energía después se va a transformar en energía cinética cuando toda esa nieve que estaba acumulada ahí se desliza sobre la montaña para formar una luz, ¿sí? Una luz o, bueno, no me acuerdo cómo se llaman estos desprendimientos de montaña cuando se daban, porque empiezan a tener movimiento, ¿está bien? Entonces, acá, estas acumulaciones de cargas positivas y negativas hace que, bueno, justamente la membrana tenga un potencial y ese potencial va a tener un nombre que es potencial de membrana, ¿sí? A ver, ¿quién levanta la mano? Yo, profe, hay Sí. compañeros que están, que no pueden entrar, que los tiene que aceptar. A ver, Se pone todo por el no. ahí está, ahí hemos aceptado algunos, ahí van a empezar a entrar. Entonces, ¿qué es esto de potencial de membrana? Es esa característica que tiene la membrana celular de tener separaciones de carga en sus inmediaciones, ¿sí? Y por lo tanto, a ver, ¿a qué les hace acordar a ustedes esto? Si nosotros vemos acá una membrana que de un lado tiene el lado positivo y de otro lado tiene negativo. ¿Les hace acordar a algo a ustedes? ¿A una pila? Exactamente, ¿sí? Entonces, una pila tiene también potencial de energía, si no, no serviría. Tiene toda una energía acumulada. ¿Bien? Entonces, esta característica de tener un polo positivo y un polo negativo es muy parecido a tener una pila. Y por lo tanto, nosotros decimos que las membranas celulares están polarizadas. ¿Sí? Tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Y pero por qué nosotros nos vamos a centrar en esto también? Porque lo que nosotros tenemos acá son cargas, son iones que se van a mover, ¿sí? Y ese movimiento de iones es lo que va a generar la corriente eléctrica, ¿está bien? Por eso es que estamos poniendo mucho énfasis en esto, porque después las neuronas van a estar funcionando por movimientos de cargas, pero para eso tenemos que entender esto.
El lado, cuando una membrana está quietita, sin que nadie le esté molestando, tiene cargas positivas en el exterior y cargas negativas en el interior. ¿Sí? Y ya cuando veamos las neuronas son células excitables, o sea, van a reaccionar ante un estímulo y estas cargas se van a ir moviendo. Entonces, naturalmente, ¿sí? El potencial de membrana, digamos, que tiene una neurona cuando está en reposo, o sea, cuando está quietita, es de -70, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver acá, me olvido de poner el puntero, ahí está. Entonces nosotros podemos ver, ¿sí? Que la membrana tiene un lado que es positivo y un lado negativo, igual que una pila, ¿sí? O sea, ¿y qué cantidad de energía va a tener esto? -70 voltios. ¿Por qué? Porque el lado interno es mucho más negativo que el externo. Entonces, cuando se hace esa diferencia, hay una diferencia de 70 milivoltios, ¿sí? Entonces, ¿por qué naturalmente se da eso? Bueno, en parte por lo que habíamos visto, los de las bombas que están funcionando. Estas bombas están funcionando casi constantemente, ¿sí? Se está gastando energía en esto para poder tener esto que está acá, ¿sí? Entonces, fíjense en que están saliendo tres cargas positivas hacia el exterior e ingresando dos cargas positivas hacia el interior. O sea, el exterior es más positivo que el interior, ¿sí? O si lo quieren ver de otra forma, el interior es más negativo que el exterior, ¿sí? Que estaríamos diciendo lo mismo, solamente con distintas palabras, ¿sí? Profe, Sí, siempre el exterior va a ser negativo, o no, sea, el va a tener exterior va a ser menos, positivo. el interior, perdón, va a ser negativo, va a tener menos carga negativa. No, vamos de nuevo. Imagínate los números, ¿sí? Dos números, imagínate. Más uno y menos uno, ¿sí? Entonces, en el lado interior, ¿sí? De la membrana, que está apuntando hacia el interior de la célula, vos tenés acá muchos menos unos. Y en el lado exterior, muchos más unos. Pero si vos te alejas un poquito, tanto para afuera como para adentro, después la cantidad de más uno y menos uno se hacen iguales, o sea, se hace neutro. Entonces, la diferencia está acá nada más, ¿sí? Si vos sacás cargas negativas, vas a tener una diferencia menor, ¿sí? Una diferencia de potencial menor. O sea, si yo, por ejemplo, acá meto una carga positiva, esto en lugar de ser -70 va a ser -69, Bien, ¿sí? sí, Entonces, sí. acá las cargas tienen dos valores, o positivo o negativo. Mientras más cargas negativas tengamos de un lado, más negativo se va a hacer, y si vos tenés más cargas positivas del otro lado, más positivo se va a hacer. Y esa diferencia hace que tengamos en estado de reposo, ¿sí? -70. Entonces, eso es un potencial, ¿sí? Eso tiene la capacidad de realizar un trabajo, la membrana. ¿Bien? Bien. Y acá podemos ver, bueno, justamente las concentraciones la diferencia de concentraciones que hay entre el interior de una célula y el exterior, ¿sí? Sobre todo con las neuronas. Miren, ahí tenemos el sodio, que tiene carga positiva en el interior. No importa las unidades, porque no vale la pena ahora que entendamos que estos son milimoles, no importa, pero son unidades de concentración. Fíjense, hay 12 contra 145. Entonces, ¿a dónde hay más sodio? ¿En el interior o en el exterior de la célula? En el exterior. En el exterior. Vamos con el segundo, el potasio, ¿sí? Fíjense, el potasio, en el interior hay 150 y en el exterior hay 5. ¿A dónde hay más potasio? En el interior. En el interior, perfecto. Vamos con el cloro. En el cloro tiene 9 en el interior y en el exterior hay 125.
sea, claramente hay más cloro en el exterior que en el interior, y con el calcio pasa algo parecido. Hay poco calcio en el interior y mucho calcio en el exterior, ¿sí? Por eso es que existen esas bombas, ¿sí? Porque para sacar un poquito de calcio de acá y ponerlo acá, se necesita energía, ¿está bien? Entonces esa es la bomba de calcio. Entonces, en sumatoria, digamos, todas estas cargas hacen que tengamos esto, un lado externo positivo y un lado interno negativo, ¿sí? Esa diferencia de carga, ¿sí? Es lo que se va a llamar el potencial de membrana de reposo. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. ¿Qué pasa si una neurona es estimulada? Bueno, no todas las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de responder a un estímulo, ¿sí? Son dos nada más. Uno es la neurona, ¿sí? Y las otras son los músculos, ¿sí? Una célula de la piel, por más que reciba un estímulo, no va a reaccionar. Nosotros sentimos, digamos, si nos pinchamos algo en la piel, porque en realidad hay una neurona que está captando ese estímulo, pero una célula epidérmica de nuestra piel no va a sentir nada, porque no tiene esa capacidad de responder a un estímulo, ¿sí? Sí va a tener la capacidad de protegernos, ¿sí? Pero no de responder a un estímulo, ¿sí? Entonces, em, cuando llega un estímulo, las neuronas, ¿sí? Van a tener una serie de proteínas, una serie de canales que se activan y se desactivan, ¿sí? Entonces, están en reposo, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? O sea, no hay ningún estímulo y ese canal está en reposo, está cerradito porque está en reposo. Pero cuando llega algún estímulo, esos canales se abren, ¿sí? Y después de un cierto tiempo, el canal se inactiva y vuelve a quedar cerrado, ¿sí? Acá lo tenemos en reposo, acá lo tenemos abierto y aquí ya lo tenemos de nuevo cerrado, pero es porque está inactivo. ¿Está bien? Son dos cosas distintas acá. Pero fíjense en la diferencia de cargas, ¿sí? Acá una célula está en reposo y tenemos el lado externo positivo y el lado interno negativo. Cuando llega un estímulo, pasó algo, porque ahora el lado externo es negativo y el interior es positivo. Y después de un tiempo, ¿sí? Seguimos con esto porque ya está inactivo, pero se nos ha cambiado la polaridad, digamos. Antes era positivo afuera, negativo adentro, y cuando ha llegado un estímulo se ha hecho negativo el exterior y positivo el interior, ¿sí? Y todos estos cambios, digamos, este, mm, de las concentraciones de los iones se da, bueno, justamente porque las membranas de las neuronas tienen esa capacidad de responder a un estímulo. Acá lo vamos a ver mejor, miren. Acá está positivo por afuera, negativo por adentro, ¿sí? Viene un estímulo y fíjense en cómo empiezan a producirse cambios en las concentraciones de carga y sobre todo acá, porque acá va avanzando una corriente eléctrica. ¿Sí? Fíjense en que se van moviendo los iones. Acá está positivo, acá está negativo, acá está negativo y acá está positivo y acá está positivo y acá está negativo. Entonces, si nosotros tenemos este dibujito que estamos viendo acá, estamos viendo que hay una corriente eléctrica, porque se están moviendo cargas positivas y negativas, que ya lo vamos a ver después, que en realidad los que se mueven son los positivos. Ya lo vamos a ver bien eso. Entonces, hay dos tipos de potenciales o de impulsos nerviosos que vamos a ver nosotros. Uno se llama potencial graduado, que tienen ciertas características, o sea, son corrientes que se dan a cortas distancias, ¿sí? Se van a dar, bueno, justamente en los que son las dendritas y los cuerpos de las neuronas. Y después también vamos a ver el otro que es el potencial de acción,
¿sí? Que es o impulso nervioso, ¿sí? Potencial de acción o impulso nervioso, que sí se va a generar acá una corriente eh, de, de- de larga distancia, ¿sí? Y que no va a perder la intensidad, digamos. O sea, si ha empezado con una cierta fuerza esa corriente, va a terminar con la misma fuerza. En cambio, los potenciales graduados no. Los potenciales graduados son de cortas distancias nada más y van perdiendo, ¿sí? Su intensidad a medida que van avanzando. ¿Está bien? O sea, van perdiendo fuerza a medida que van avanzando. Los potenciales graduados lo vamos a ver solamente en dos partes de la neurona, en las dendritas y en el cuerpo, ¿sí? En el cuerpo de la neurona. En cambio, el potencial de acción se va a dar, bueno, justamente en los axones, ¿sí? El impulso nervioso se va a dar en los axones. Y esa es una pregunta que siempre hago en los parciales y en los finales. ¿Dónde se da el potencial de acción? Porque por ahí confunden que el potencial de acción se da en toda la neurona, pero el potencial de acción se origina y termina en el axón, ¿sí? Entonces, cuando llega un estímulo, se va a generar un potencial graduado, los potenciales graduados van a generar un potencial de acción, ese potencial de acción va a viajar por toda el axón, va a llegar hasta el final, ¿sí? Esa corriente eléctrica va a hacer o que pase directamente hacia otra célula o va a liberar neurotransmisores y esos neurotransmisores van a ir hacia otra neurona y van a generar de nuevo un potencial graduado. Esos potenciales graduados van a generar potenciales de acción y así sucesivamente, ¿sí? Entonces son dos características importantes. Potencial graduado se da en las dendritas y en el cuerpo, son de corta distancia y pierden su intensidad a medida que van avanzando. Y los potenciales de acción, ¿sí? Permiten comunicaciones largas, ¿sí? Porque pueden actuar a larga distancia. Un axón, por ejemplo, puede tranquilamente medir 1 metro, ¿no? O sea, esa es la larga distancia que estamos hablando, ¿sí? Hay axones que nacen em, desde nuestra columna y van directamente hacia los dedos del pie y miden 1 metro, a otras medirán un poquito menos, pero a esa distancia nos estamos refiriendo de corta y larga distancia. La otra es micrones de metros, ¿sí? Lo de corta distancia. Bueno, acá les voy a dejar también un cuadro comparativo, por si tienen alguna duda, pero bueno, lo que les acabo de hablar sobre esas dos diferencias principales es lo que a mí me interesa que ustedes sepan. Y bueno, después hay algunos científicos que estaban muy deseosos de poder interpretar lo que es un potencial de acción y han empezado a utilizar electrodos, ¿sí? Para medir, bueno, justamente esa corriente. ¿Y qué es lo que pasa con esa corriente? Entonces han empezado a utilizar, han fabricado unos electrodos que son extremadamente pequeños, imagínense, para que entren en el interior de una célula y poder calcular la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, con todos esos estudios, ellos han visto que los potenciales de acciones tienen 3 fases, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver acá, que se llaman fases despolarizante, repolarizante e hiperpolarización. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Este dibujo que está acá, bueno, es una gráfica eh, para mostrar los movimientos de las cargas. Fíjense que acá tenemos el cero representa el neutro, ¿sí? Hacia arriba del cero están las cargas positivas, ¿sí? O mejor dicho, el potencial de membrana medido en milivoltios, que es positivo para arriba y obviamente negativa para abajo, ¿sí? Acá después tenemos otras líneas punteadas, una se llama el umbral y acá tenemos el potencial de membrana en reposo. Que se acuerdan que decíamos
que una célula cuando está en reposo tiene un potencial de membrana de -70, bueno, está representado acá, ¿sí? Entonces tenemos bueno, y acá abajo el tiempo medido en milisegundos. Y esto también, como les decía, es una gran cantidad de palabras para cosas que pasan en un milisegundo en una célula, ¿sí? Entonces, acá tenemos una neurona. Pueden imaginarse cualquier neurona de su cuerpo, una del ojo, del oído, de la piel, ¿sí? Que está en reposo, ya no le llega ningún estímulo. Entonces, cuando llega un estímulo, fíjense qué pasa con ese potencial de acción. Empieza a disminuir, ¿sí? Y cuando llega a un cierto nivel, que se llama nivel umbral, ¿sí? Acá es donde se va a generar el potencial de acción. O sea, acá tenemos una neurona que está tranquilita, llega un estímulo que empieza a producir estos cambios en el potencial de acción. Fíjense que se va haciendo cada vez menos negativo, porque estamos en -70 y pasamos a -55, se hace menos negativo. Y cuando se llega a un potencial perdón, a este nivel que es de umbral, tenemos una gráfica que asciende rápidamente, ¿sí? Hasta incluso, fíjense que pasa el estado de neutro y pasa a tener un potencial de membrana positivo, ¿sí? Pero este movimiento es extremadamente rápido, porque miren, dan en fracciones de un milisegundo. Y después, vemos acá la gráfica, esto sigue pasando en la misma célula, una parte donde vemos que empieza a descender de nuevo el potencial de membrana, o sea, acá que estaba positivo empieza a hacerse cada vez más negativo, ¿sí? Pasa el estado de neutralidad que es cero, ¿sí? Y sigue bajando hasta llegar a un potencial de acción de reposo. O sea, acá ya la neurona ya le ha pasado, bueno, justamente ese tiempo del estímulo. Ya ha sido estimulada, ya ha reaccionado a ese estímulo y ha vuelto a su reposo, ¿sí? Es como que si nosotros estuviéramos sentados acá, ¿sí? Viene alguien, nos pide agua, nosotros reaccionamos, nos levantamos a buscar el agua, dejamos el agua y nos volvemos a sentar, ¿sí? Pasamos de un estado de reposo a un estado activo y volvemos al estado de reposo. Toda esta fase, ¿sí? Nosotros vemos acá que pasa desde un potencial positivo a uno negativo nuevamente, se llama fase repolarizante. Y a veces, y no siempre, puede darse esta fase, que es de hiperpolarización, donde ustedes van a poder ver que en lugar de quedarse -70, que es su estado de reposo, la célula sigue haciéndose o sigue aumentando su potencial de membrana porque va haciéndose cada vez más negativo. Entonces, en lugar de quedarse en -70, pasa a -75, -80, y después de un tiempo va a volver a su potencial de reposo, o sea, va a volver a su posición inicial, ¿sí? Entonces son estas tres fases. Y nosotros ahora vamos a ver qué pasa en esa fase, ¿sí? ¿Por qué de -70 pasamos a +30 y de +30 de nuevo a -70 o -80 y después al -70, que es el reposo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, volvamos al ejemplo este que estaba acá, una membrana, perdón, una neurona estaba en reposo, ¿sí? Llega un estímulo, se van a generar los potenciales graduados, ¿sí? Que esos son los que se van a generar en las dendritas y en los cuerpos. Toda esa energía, digamos, que ha sido generada ahí va a llegar hasta el axón y cuando un estímulo es suficientemente fuerte, ¿sí? Se va a generar ese potencial de acción, ¿sí? Acá. Cuando llega a un cierto umbral, se va a generar un potencial de acción.
Esto tranquilamente ustedes lo pueden representar como algo que los esté estimulando a ustedes. Puede ser un mosquito que se siente en su piel, pero no es suficientemente para que ustedes puedan reaccionar, ¿sí? Pero si ahora el mosquito se asienta en mi piel y te pincha con su aguja para chuparte la sangre, ahí uno sí va a reaccionar, ¿sí? Entonces, ese momento en el que un estímulo llega hasta un umbral es donde se va a generar ese potencial de acción, ¿sí? Y este potencial de acción tiene una característica, y es que es un fenómeno de todo o nada. O sea, o se genera o no se genera, ¿sí? Y hay un ejemplo que una vez una amiga me había dicho, el potencial de acción es como la cadena como tirar la cadena en el baño. Ustedes pueden jalar o apretar el botón de la mochila del baño y va a salir poquita agua, pero cuando aprietan con suficiente fuerza y lo sueltan, el agua va a seguir saliendo de la mochila y se va a llevar todo. O sea, eso es un fenómeno de todo o nada y después vuelve a su mismo nivel. No sé si ustedes han notado eso. Si ustedes tocan un poquito nada más el botón de la mochila de la pileta, del baño, del inodoro, ustedes lo aprietan un poquito y sale un poquito de agua nada más, que sería esto que está acá, ¿sí? Toda esta parte, sale un poquito de agua. Pero si uno aprieta suficientemente fuerte, ¿sí? Se va a generar esto, de que se va a llenar de agua, se va a vaciar de agua y va a volver al nivel de reposo, ¿sí? Hagan una prueba para que ustedes más o menos visualicen qué es lo que pasa con nuestras células, con el impulso nervioso, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo. Está una neurona quietita, nadie la está molestando. Eh, Llega un estímulo, hace que empiece a despolarizarse. Esta despolarización tiene una explicación y es que comienzan a abrirse canales de sodio. Y fíjense que acá el sodio tiene una carga positiva. O sea, si el interior, que era negativo, ¿sí? Ahora empieza a entrar carga positiva, eso significa que se va a hacer menos negativo. Por eso es que pasamos de -70 a -60, -55, porque están entrando cargas que son positivas. Y por eso es que esta fase se va a llamar fase de despolarización, porque cuando está en reposo, la célula está polarizada y cuando llega un estímulo, empieza a perder la particularidad esa de estar polarizada. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar cargas positivas. ¿Y quién están representando las cargas positivas? El sodio, ¿sí? Y llega un momento tal en que entra tanta cantidad de sodio que se va a generar esto, el impulso nervioso. Entonces acá va a haber una gran cantidad, ¿sí? En este tiempo que va a estar representado por la línea verde, en el que se van a abrir muchos canales de sodio rápido, ¿sí? Y van a ingresar hacia el interior de las células, ¿sí? Entonces antes habíamos visto que el sodio eh, tenía una mayor concentración en el exterior de la célula, ¿sí? Y en el interior había poquito. Y ahora se han abierto los canales que hacen, bueno, ya no queremos estar tan apretados afuera de la célula, porque eran muchos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar al interior de la célula donde hay poquito sodio, entonces todos los sodios se mueven hacia adentro, rápido. Y como tienen carga positiva, ¿sí? Va a hacer que la célula, o que mejor dicho, la membrana, empiece a perder ese potencial de membrana y se va a ir haciendo cada vez más neutro, ¿sí? Y hasta incluso entran tanto sodio a la vez que se hace positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Por qué baja? Acá vemos el gráfico, la línea roja que baja. Bueno, al mismo tiempo en que se abren los canales de sodio, hay otros canales también que se empiezan a abrir. Juntos con los canales de sodio se abren otros canales que son de potasio. ¿Y qué va a hacer el potasio? Adentro de la célula hay mucho potasio, afuera hay poquito, han abierto la puerta
¿sí? Y el potasio que está muy apretado en el interior de la célula va a querer estar un poquito más cómodo afuera de la célula que va a haber más espacio, ¿sí? Entonces, los canales de potasio se abren, pero los canales de potasio son distintos a los de sodio, tienen un comportamiento distinto. Los canales de sodio se abren rápido, los canales de potasio se abren lento, ¿sí? Entonces, una vez que se han abierto los canales de sodio, que se han abierto y se han cerrado rápido, fíjense que en una fracción de milisegundos han entrado tanta cantidad de sodio que nos ha llevado del -55 al +30. Se ha entrado una gran cantidad de sodio. Y el potasio, ¿sí? También se ha abierto, digamos, abre sus puertas, ese canal abre sus puertas, pero es mucho más lento. Es mucho más lento tanto para abrirse como para cerrarse, ¿sí? Entonces el potasio que está dentro de las células empieza a salir. Y fíjense también acá en la gráfica que tanto la fase despolarizante como la repolarizante tienen distinto tiempo. Esta, al ser vertical, nos está diciendo, bueno, justamente que es un canal que se ha abierto y se ha cerrado rápidamente, porque dura pocos segundos su apertura. En cambio, en la repolarizante, fíjense que tiene una pendiente distinta, está más inclinada, una es recta y la otra tiene una pendiente casi inclinada, digamos, un poquito más inclinada, y eso significa que es más tiempo, ¿sí? Fíjense en el tiempo que va desde acá hasta acá, es más cortito que este tiempito chiquitito que está aquí, ¿sí? Entonces, los canales de potasio tienen esa característica, se abren y se cierran rápido, perdón, lento, se abren y se cierran lento, ¿está bien? Entonces, cuando se abren los canales de potasio, el potasio va a salir del interior de la célula. Y como el potasio tiene carga positiva, ¿sí? El interior de la célula pierde carga positiva y ¿qué va a pasar? Se va a ir haciendo cada vez más negativo. Por eso es que pasamos nuestra neutralidad, ¿sí? Pasamos el cero y nos vamos haciendo cada vez más negativo. No porque estemos ganando cargas negativas, sino porque estamos perdiendo cargas positivas, ¿sí? Y la tercera fase, ¿sí? Esta que está acá, que se llama hiperpolarización, se da por eso también, porque los canales de potasio, como se van cerrando despacito, hacen que salga una mayor cantidad de potasio. Entonces, en lugar de quedarse en -70, como se va, siguen cerrando despacito, 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 siguen saliendo algunos potasios, entonces se hace mucho más negativo el interior. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para volver a ese potencial de reposo? Bueno, para eso están las bombas de sodio y potasio, ¿sí? Que van a estar sacando cargas negativas del interior, ¿sí? Moviendo cargas positivas tanto hacia el interior y hacia el exterior y el interior, pero las que salen son más, ¿sí? Recuerden que salen 3 sodios y entran 2 potasios, ¿sí? Entonces, al sacar más cargas negativas que al incorporar más cargas negativas, obviamente vamos a ir perdiendo un poquito de ese potencial hasta que lleguemos al potencial de reposo, ¿sí? Entonces, fíjense de nuevo, acá tenemos canales de sodio que se abren y se cierran rápido. Entonces, tenemos poquito tiempo que están abiertos, entonces, pero es suficiente para que entre una gran cantidad de sodio al interior de la célula. Canales de potasio que quizás también se han empezado a abrir acá en este mismo tiempo, pero como se abren tan lento, recién se hace significativo acá esto de, lo de la pérdida de sodio, de potasio, perdón, ¿sí? Y fíjense en que es inclinado, o sea que de a poco se van cerrando, pero a medida que se van cerrando siguen moviéndose los iones, ¿sí? Siguen moviéndose, pasamos el valor de umbral, llegamos al potencial de reposo, ya todavía siguen un poquito abiertos,
hasta que llegamos a la fase de hiperpolarización, cuando ya se terminó de cerrar, ¿sí? Y empiezan a funcionar las bombas de sodio y potasio para llevarnos de nuevo al reposo, al potencial de reposo. ¿Está bien? ¿Han podido entender eso? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto lo vamos a retomar en la clase presencial. Lo voy a dejar de compartir porque ya se me va a terminar el tiempo.